Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de su programa A Fondo, aquí donde abordamos los temas de realidad nacional desde la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les invitamos a que en esta próxima hora se quede con nosotros y comparta de un tema de relevancia nacional. UTV presenta A Fondo. Recientemente se ha llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 8º Congreso de Investigación Científica, donde se presentaron alrededor de 150 proyectos de investigación, entre ellos el denominado Presión Tributaria Óptima para Honduras, en la que se desnuda una serie de circunstancias que tienen paralizada la economía nacional. Para abordar este tema tenemos a 3 distinguidos invitados de la máxima casa de estudios del país. A mi lado izquierdo tenemos a María Auxiliadora López del Observatorio Económico de la máxima casa de estudios. Bienvenida. Gracias. María Auxiliadora. A el también máster en economía, el señor Jorge Flores Silva. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y nos acompaña el estudiante Tito Aníbal. También es estudiante de la carrera de Economía y más adelante vamos a estar hablando un poco también de las exposiciones realizadas. Bienvenido, Tito. Gracias. Bien, ¿qué es presión tributaria óptima para Honduras? Si nos cuenta un poco más, licenciada. Bueno, es la relación, ¿no?, de la recaudación de impuestos que hace el país entre lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Se estima que una presión tributaria óptima, ¿verdad?, para el país debería estar en el rango entre el 20 y 21%, ¿verdad? Actualmente, obviamente, esta relación es menos del 20%, ¿no? Entonces, para mantener una senda de desarrollo sostenible para el país y de crecimiento económico, esta debería estar entre un 20 y 21%. Si bien es cierto, el gobierno actual se ha enfrentado, ¿no?, a una situación relativamente insostenible de deuda, ¿no? Tanto deuda interna como deuda externa, ha hecho esfuerzos por mejorar la situación para poder hacer mitigación, ¿no?, a esta situación. Es por esa razón, es por esa razón que se creó el artículo, ¿verdad?, la modificación en el marco legal de la ley tributaria, ¿no?, en diciembre de 2013, aplicada en enero de 2014, ¿no?, en las reformas hacia los aranceles, los nuevos impuestos y la cobertura que tiene los impuestos hacia los consumidores, ¿no? Don Jorge, ¿por qué en el país no se ha logrado tener esa relación óptima, esa presión tributaria óptima hasta esta fecha? Sí. La carga tributaria normalmente es la obligación que tenemos nosotros de pagar nuestros impuestos. La presión tributaria generalmente es obligación de pagar nuestros impuestos, pero siempre implica un acto coactivo por parte del Estado, que muchas veces se circunscribe a las multas, o hay veces que se arresta a la persona y también se le pide reparar los daños en que ha incurrido. Eso debe ser parte de la legislación tributaria. ¿Por qué es muy importante la legislación tributaria en las finanzas públicas? Para que haya eficiencia tributaria, para que hayan controles efectivos y para que haya eficiencia fiscal, es necesario que haya una decisión política y una voluntad política de toda la comunidad. El fenómeno también no solo se inscribe a la recaudación, el fenómeno también es un problema de cómo se orientan
los recursos que se han recaudado. Ese fenómeno es muy importante, porque pueden recaudarse suficientes recursos, pero de repente no se están utilizando racionalmente o no se están orientando para los sectores que en realidad lo necesitan. La mayor parte de las obligaciones que tiene el Estado, tanto en la inversión económica, en infraestructura económica, carreteras, como la inversión en infraestructura social, como las escuelas, centros de salud, laboratorios, el pago de las obligaciones que tiene el gobierno y también los sueldos y salarios de los empleados y funcionarios públicos, la mayor parte proviene de los impuestos. Y sobre todo los impuestos directos e indirectos. Lo que sucede en nuestro medio es que tenemos un sistema tributario que no es muy desarrollado. No podemos esperar un sistema tributario desarrollado en un país que está subdesarrollado. Entonces, muchas veces hay eficiencia cuando se hace una efectiva recaudación, cuando se hace una efectiva distribución de los recursos. Un gobierno es eficiente en la medida que contribuye al bien común. Es eficiente en la medida que la población tiene acceso a la salud, que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a los servicios sociales básicos. Porque el fin de los impuestos siempre debe ser el bien común. Pero cuando esto no sucede, no hay eficiencia. Entonces se puede caer en el derroche, se puede caer en la irracionalidad de su uso. Y muchas veces los gobiernos gastan más de lo que reciben. Entonces ese fenómeno genera una serie de distorsiones a la economía, porque el país tiene que estar compitiendo para recaudar recursos y muchas veces los recursos que capta no se orientan hacia la inversión productiva, no se orientan hacia el gasto social, proyectos sociales básicos, sino que se orientan fundamentalmente al gasto corriente. Y eso significa que no hay eficiencia. Eficiencia significa tener una efectiva recaudación, tener una efectiva distribución, cumplir con el principio básico de que los impuestos se justifican por el fin, y el fin siempre es el bien común. Los impuestos se justifican en la medida que se van a canalizar para hacer obras que benefician a la ciudadanía y no para utilizar recursos en aquellas cosas que de repente no son éticamente aceptables. Muchas veces se utilizan los recursos para financiar partidos políticos, para financiar partidos de fútbol, equipos de fútbol, para financiar otras cosas. Entonces, los recursos disminuyen para el gasto social. Entonces, una política tributaria adecuada debe preocuparse por el ahorro y las inversiones, y también debe preocuparse una política tributaria en una efectiva planificación. La planificación como forma de influir en el sistema económico de la nación. Sí. Lo presenté como máster y sé que es doctor en el área económica. Mis disculpas, don Jorge. Cuidado. Como estudiante, ¿cómo ves esa situación? Todo lo relacionado a la presión óptima, si existe o no esa presión tributaria óptima en Honduras, ¿cómo analizas desde el punto de vista estudiantil este tema?
Pues bueno, antes de comenzar, pues quiero que sepan que la verdad es un tema muy complejo porque, como mencionaba el doctor Flores Silva, no solo se trata de que hay un punto óptimo al que hay que llegar, sino lo que se está haciendo actualmente. No solo se trata de aumentar la recaudación, sino cómo se utiliza, porque la mayor parte del gasto público es gasto corriente en sueldos y salarios. Aparte también está la deuda, que una gran parte de lo que recoge el gobierno tiene que pagarlo en forma de intereses. Sí. Entonces el gasto público para mí tiene que verse que se ejecute de una mejor manera, porque si bien es cierto, si usted mira el gasto social, la mayoría se va en educación y en salud. Sin embargo, los indicadores, por ejemplo, en la educación no han mejorado. Siempre seguimos saliendo reprobados en las pruebas PISA. Aparte, hay otro problema también, que es la regresividad del sistema tributario. Y con eso me refiero a que los que ganan menos son los que están pagando más impuestos, perdón. Y esto no solo pasa en Honduras, también lo mencionaba un famoso financista de Estados Unidos, Warren Buffett, que decía que él pagaba en proporción de sus ingresos más impuestos, perdón, su empleada pagaba más impuestos que él. Y eso también pasa aquí y es algo paradójico, pensaría uno. Y lo que sucede es que si usted, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, le cobran una proporción, ¿verdad?, de su ingreso, pero por impuestos indirectos, me refiero al impuesto sobre ventas, la gente paga por lo que consume. Y pasa lo siguiente, que las personas que ganan más ingresos consumen en una menor proporción de su ingreso, entonces ahorran una mayor parte. En cambio, la gente que gana menos ingresos consume la mayor parte de sus ingresos. Entonces, pagan más impuestos de esa forma que las personas que tienen más ingresos. Y eso es algo que hay que corregir si se quiere resolver ese problema. ¿Tenemos problemas con el sistema de recaudación? Comenzamos contigo. ¿Tenemos ese problema? Pues yo considero que sí. Aparte, en el instituto se hizo un trabajo sobre ese tema, sobre la eficiencia de recaudación tributaria. Y la verdad sí hay problemas, porque hay mucha gente que evade impuestos y no se puede pretender mejorar la recaudación si se tiene ese problema. Efectivamente sí lo hay. Me llamó mucho la atención en la exposición que hacía el doctor Flores en la universidad el día que se llevó a cabo la presentación de este proyecto, que decía y hacía la comparación que si hay dos familias o dos personas, decía, que tienen el mismo ingreso, pero en una familia hay más personas que la componen y en otra hay menor, ¿quién debería de pagar más? Si la que tiene más miembros de familia o menos miembros de familia, aunque tengan un mismo ingreso. No sé si usted nos quiere ahondar un poco más, doctor, al respecto. Sí. Cuando el sistema es regresivo, generalmente paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más. Cuando se aplica el principio de la progresividad en el sistema tributario, paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Eso es la justicia distributiva. Pero hay algo más que debería incorporarse en las legislaciones, que pague más no solo el que tiene más, sino que pague más al que le sobra más. El ejemplo que poníamos y al que usted hace referencia es que dos padres de familia pueden ganar lo mismo, pero uno solo tiene un hijo y el otro tal vez tiene 7 hijos. Exacto. Entonces, indudablemente que aquel que tiene 7 hijos le sobra más, para utilizar esa palabra, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema de progresividad, ¿verdad? Entonces, eso es cuando se quiere aplicar la verdadera justicia fiscal. La justicia fiscal que implica no solamente una dimensión ética.
una dimensión ética en el sentido de cómo se canalizan los recursos y cómo también podemos llamar la atención para evitar la evasión fiscal. La evasión fiscal implica que los que no pagan sus impuestos están compitiendo deslealmente con los que sí pagan. El que paga no puede reducir los precios de sus productos porque tiene que cubrir los costos de los impuestos que ha estado pagando. El que no paga y tiene una empresa similar puede darse el lujo de bajar los precios porque no está pagando impuestos. Entonces lo que hace es afectar al que sí paga los impuestos, que no puede bajar bajo el equilibrio de mercado. Entonces, en algunos casos puede incluso hasta cerrar operaciones el que sí paga. Ese es un problema que el que va después da una competencia desleal para los que pagan. Además, el que no paga también requiere de buenas carreteras, también requiere de buenos servicios, requiere de buenos profesionales, de buenas escuelas, requiere de buenos profesionales calificados que van a ir a trabajar en una empresa, pero como no paga, se está sirviendo de estos servicios sin haber pagado y en todo caso, si esto es extremadamente elevado, el gobierno no va a tener los recursos para cubrir con esas obligaciones que tiene el Estado de cubrir sus gastos en materia de infraestructura, en materia social y en materia de proyectos. Por eso es muy importante la eficiencia. Importante la eficiencia fiscal y la justicia distributiva. Y hay otro fenómeno muy importante en el caso de los impuestos, que muchas veces algunas empresas quieren solicitar un préstamo y se presentan ante la institución financiera como bien solventes, y porque así le presentan la contabilidad. Y también cuando se trata de pagar los impuestos, presentan unos estados financieros y una contabilidad en la que se muestran como que están quebrados para evadir el pago. Y en la otra, la que no muestran, que solo es la que ellos manejan, que es la contabilidad real. Ese fenómeno también. Esto, o sea que la cuestión de la eficiencia tiene que ver mucho con la ética, tiene que ver mucho con la transparencia, tiene que ver mucho con los controles que tenga el organismo recaudador. Sí, y muchos presidentes de la República pues en su momento se han quejado de ese tipo de cosas, sobre todo los últimos gobiernos en los cuales se ha señalado de que no coincide pues la realidad de las empresas con lo que sus dueños o sus ejecutivos presentan ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Pero es ahí donde creo yo que hay muchos problemas, ¿no? Ahí falla bastante el sistema que se encarga de recaudar los fondos. Sí. Bueno, de hecho, en el índice de eficiencia tributaria, ¿no?, del índice óptimo, se notó en la tendencia de los datos de 2001 a 2013 que en los años de 2007 a 2011 se obtuvo la mejor no la óptima, pero se recaudó entre el 86 al 90% de los impuestos. Sin embargo, se notó en las estadísticas de impuestos que esta descendió en 2013. Haciendo una relación, por ejemplo, del índice de eficiencia con respecto a lo que el gobierno gasta para poder recaudar, por ejemplo, de cada 1000 lempiras, cuánto el gobierno invierte en la recaudación, se ha visto que en el análisis de 2001 a 2013, 12.06 lempiras gasta el gobierno por cada 1000 que se recauda. Esta proporción se vio afectada en 2013 y fue exactamente el año en el que menos se recaudó. Sí, sí. Así es. Bien,
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar vamos a continuar hablando. Queremos ya tocar en detalle cada uno de los hallazgos realizados, porque este es un estudio del 2000 al 2013, ¿verdad? Sí, es un estudio sí, que sí. ustedes realizaron del 2000 al 2013 relacionado al tema de la recaudación y esa presión tributaria óptima que debe de existir en nuestro país. Así que usted no nos cambie, que un momento regresamos. Vivir en democracia es transparencia. Jorge se alista a tirar y... ¡Ah! ¡No! ¡Jorge se lesionó! ¿Y ahora qué hacemos sin Jorge? ¡Ay, la final es el viernes! Sí, tenemos que pensar en algo. Ya sé, mi primo Juancho es buenísimo. Solo que él ya tiene 22 años, pero parece de 18. No, Luis, siempre debemos ser transparentes y honestos en todo lo que hagamos. Con valores democráticos todos ganamos. Tribunal Supremo Electoral. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en A Fondo y estamos abordando el tema presión tributaria óptima para Honduras, un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se hizo un estudio del 2000 al 2013. Cuéntenos, usted hizo una presentación en la cual pues se da a conocer algunos hallazgos bien interesantes. No sé si usted quiere empezar con los mismos. Sí. Se calculó un índice de eficiencia tributaria, ¿no? Esto es en base a la variable de consumo privado en año base, impuestos sobre ventas. Se tomó el impuesto sobre venta porque es el que mayor proporción tiene dentro de los 4 principales impuestos, que son los que aportan la recaudación del 80 al 90% de los impuestos a nivel nacional. Se encontró que el índice de eficiencia ha sido superior en los años 2006, 2007 y 2008. Levemente 2009-2010 cayó lo que es la recaudación tanto en la eficiencia, ¿no?, como en los costos. Asimismo fue ascendiendo en lo que es el año 2011, levemente en 2012 y cayó nuevamente en 2013. Los resultados muestran que del presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, con respecto a la Administración Central, realmente las densidades son muy parecidas. Y los costos, el costo de tributación en este análisis pues tiene que ver, está muy correlacionado mucho con cuando tratamos el tema de eficiencia, es sencillamente porque el gobierno tiene que incurrir tanto en infraestructura tecnológica como en sueldos y salarios de las personas, ¿no?, que se dedican a hacer la recaudación. Se encontró que a partir del año 2000 a 2013, el costo promedio, por ejemplo, del gobierno por la recaudación de cada 1000 lempiras es de 12 lempiras, ¿verdad? Este costo ascendió más por la inyección que se le hizo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del segundo quinquenio, ¿verdad?, en tecnología, infraestructura, ¿verdad?, para eficientar el acceso de los contribuyentes a su tributación. Y se encontró que es de 12.3 lempiras por cada 1000. Sin embargo, es muy parecido a lo que se pagaba, por ejemplo, en el año 2000 a 2002 por recaudación. Entonces, las políticas, lo que se concluye con esto es que las políticas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, si bien se han aplicado impuestos regresivos, ¿no?, que se ha visto que la masa afectada por este tipo de impuestos son aquella gente de clase baja, media, ¿no?, pero no la alta, ¿no?, que es la que tiene mayores ingresos, pero no precisamente tiene los niveles de consumo
de esta gente. Usted también señalaba en su exposición que existen 4 formas o 4 grandes formas de recibir, de contribuir, mejor dicho, al Estado. Sí, bueno, en sí el impuesto tiene 4 formas en las que se puede tomar, ¿no? Y mantener fuera de los bolsillos de la gente. Número 1 es la percepción, en la que puede requerir un gran número de funcionarios cuyos sueldos pueden consumir hasta la mayor parte del impuesto, ¿verdad? Otro es aquellos que pueden obstruir a la industria de la gente, lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Que en aquellos casos, por ejemplo, de que se ven afectados más aquellos de menos ingresos y que gran parte de sus ingresos lo dedican al consumo, entonces a veces tienden a cerrar operaciones y el mayor porcentaje de sus ingresos, ¿verdad?, se ven afectados por estos tributos, ¿no? Entonces, un impuesto imprudente ofrece una gran tentación al contrabando y a la evasión. Entonces, es por eso que la planificación estratégica de un impuesto debe analizarse previamente, por ejemplo, a base de datos que reporten ingresos y gastos de los hogares. Si bien es cierto, el gobierno necesitaba hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Dada sus compromisos, ¿verdad?, a nivel de gasto corriente, a nivel de intereses y deuda. Se hizo la reforma, pero previo a esta reforma no se hizo una evaluación de impacto realmente si el impuesto iba a ser lo más adecuado, ¿no?, para los contribuyentes, si este iba a ser distributivo equitativamente, ¿verdad? Para ello, sí, una recomendación que hace la academia, ¿verdad?, según el estudio y las falencias que hay en las bases de datos y en el tema de política tributaria, es que estos cambios que se hacen en el marco legal de las reformas tributarias deben hacerse a base de datos actualizadas de los ingresos y gastos de los hogares. Se tiene información de que la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares fue levantada en 1998. Wow. ¿Sí? Y en base a 1998 se establece lo que es el índice de precios del consumidor. Y con esto se deflacta lo que son las cuentas nacionales, se deflacta lo que es el índice implícito del Producto Interno Bruto, precisamente, y en base a este tipo de canasta básica de 1998 es que se toman las nuevas políticas actuales, ¿no? Entonces, la recomendación del gobierno es invertir más en el levantamiento de información actualizada, ¿no? Porque si yo no tengo información actualizada de los hogares, no puedo tomar políticas públicas y políticas sociales efectivas. Entonces, una conclusión de este trabajo, ¿no?, es que el gobierno debe invertir en el levantamiento de información, ¿no? Claro. Sí. Claro. Doctor, lo veo con ánimo de aportar algo ahí en relación a lo que está diciendo la licenciada. Sí. Hay un problema serio en cuanto al problema de los impuestos, que muchas veces se sabe cuánto se captó, pero no se sabe cómo se distribuyó, aunque eso se puede percibir por los altos niveles de pobreza que vive la población. Se ha estado invirtiendo en la estrategia de reducción de la pobreza desde hace alrededor de 14 años. Y sin embargo, los niveles de pobreza se han mantenido similares, en un promedio entre 65 y 68% los niveles de pobreza. Según las estadísticas oficiales, en los últimos años solamente se ha reducido la pobreza en un 2%, que no se compara con los grandes recursos que se han invertido para este propósito. Y si a esto le sumamos las remesas familiares que vienen del exterior, que en este periodo pueden sumar más de 21.000 millones de dólares, y si a esto le sumamos lo que destinó el gobierno para la reducción de la pobreza, es una erogación millonaria y los resultados casi no se han visto. Esto es un indicativo
de la irracionalidad en el uso de los recursos, por la lógica como funciona la distribución de los recursos, básicamente distorsiones que se generan en una economía de acumulación. Marita nos señalaba datos del año 1998 y se adoptó como año base para tomar decisiones en materia económica en el año 1999. Un año que no debió haberse tomado como año base porque no fue un año normal. No fue año normal en el sentido que el año anterior había pasado el huracán Mitch. Entonces, eso distorsiona todo. El año normal tiene que ser un año en el cual no hayan habido ni terremotos, ni conflictos políticos, ni guerras, ni inundaciones, ni huracanes, ni nada de eso. Un año normal que sirva de base para los parámetros que se han de decidir. Entonces, también eso se falta. Cuando se aumentan los impuestos, que es la vía más fácil que tienen los gobiernos, es, bueno, vamos a tomar medidas restrictivas. Y entre estas medidas restrictivas vamos a reducir los gastos. Y vamos a aumentar los impuestos, dice. Entonces, al aumentar los impuestos, le está quitando dinero al público y entonces va quedando fuera de las relaciones de mercado. Al aumentar los impuestos, ya la población ya consume menos y tampoco tiene pocas expectativas para ahorrar e invertir en el futuro. Entonces, al consumir menos y como la variable consumo es una variable económica circular, se consume para generar producción, para producir, y se produce y genera consumo. Es una variable circular. Pero si no se consume, se restringe la demanda, se restringe la actividad productiva. Al disminuir la actividad productiva, disminuye el empleo, y si disminuye el empleo, no hay acceso al ingreso, y si no hay acceso al ingreso, tampoco se puede acceder al mercado. Y si no se accede al mercado, si no se consume, si no se tiene ingreso, tampoco el Estado puede captar mayores recursos. Porque el Estado vive de los impuestos, sobre todo del impuesto de ventas. El impuesto de la renta es un componente muy importante, pero el grupo de gente que tiene poder económico es muy reducido. Generalmente el más importante es el impuesto el impuesto de ventas. Generalmente en los países desarrollados la mayor captación procede del impuesto de la renta. En los países atrasados, la mayor captación procede de los impuestos indirectos, y sobre los impuestos al consumo, sobre el impuesto al valor agregado, sobre el impuesto a eso. Entonces, ese es el fenómeno que se da entre las economías. Nunca es bueno comparar con economías que tienen distintas productividades, como normalmente se hace. No podemos comparar también una economía que tiene un nivel diferente de participación de su sector formal y de su sector informal en la economía. Si se va a comparar con otro país, que ambos tengan una similar participación, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Sí, no se puede hacer esa comparación entre los países que se dedican a la tecnología, a la exportación de tecnología, a países que se dedican a la exportación de agricultura, de todo lo que proviene de la agricultura, ¿no?
son No, cambio abismal. y también la participación que habla él, que me parece muy importante, que tocó un tema muy importante sobre lo que es formalidad e informalidad. También. Porque la informalidad, por ejemplo, se llaman economías subterráneas, porque precisamente no están registradas. Son invisibles, ¿verdad? Pero sí, sí hacen como la competencia, por ejemplo, aquellas formales que sí se registran, que sí tributan, ¿verdad? Y sin embargo, ambos sectores obtienen utilidades, ¿no? Entonces, es muy válida la comparación que él ha hecho respecto al cuando se comparan dos economías. Podríamos considerar, por ejemplo, el grado de formalidad que tiene el país, enfrentado, por ejemplo, al grado de informalidad. Cuando estamos hablando que en Honduras el grado de informalidad anda entre el 72 y 73%. Entonces, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, de recaudación de impuestos cuando el 73% se mantiene invisible? Exacto. Y sí genera utilidades, ¿no? Y que no está reportando al gobierno. Así es. De eso. En la exposición que hacías, había una relación entre lo que se obtiene y lo que se gasta, si no me equivoco. No sé cómo era que manejabas esa parte, no sé si nos quieres explicar un poco, por favor. Que era la última parte ya de la exposición que realizabas ese día. Sí. Bueno, antes de responder a su pregunta, solo quiero agregar algo a lo que ya has mencionado. Que otra cosa que es importante también es que siento yo que últimamente solo se le ha hecho énfasis en el papel de la ley para recaudar ingresos para el Estado, pero también hay muchas empresas, por ejemplo, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tienen pérdidas millonarias, porque hay un montón de empresas que no pagan sus facturas. Entonces también habría que verlo por ese lado, porque hay otras empresas del Estado que están perdiendo millones de lempiras y que podrían servir para mejorar los ingresos del mismo. Todas las empresas de servicio del Estado no las ve uno que vayan creciendo, al contrario, porque en ese problema está Hondutel, en ese problema está el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. O sea, no vemos, un punto muy importante es ese, ¿no? El hecho de que esas empresas del Estado que se dedican a prestar servicios, a pesar de que servicios tan eficientes como en su momento ha sido el de Hondutel, y en su momento le ha generado muy buenas ganancias al Estado, ahora lo vemos en una situación crítica, lo mismo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Continúa, por favor. Sí, porque son empresas deficitarias, entonces el gobierno tiene que gastar más de sus recursos para poder que estas empresas subsistan. Otra cosa que también considero que es importante si se quiere mejorar la recaudación es ver, por ejemplo, la elasticidad de ciertos bienes. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, se sabe que muchos países son inelásticas. Es decir, si se aumenta el precio, la gente no va a reducir su consumo de una forma tan elevada. Va a reducirle en la menor proporción al aumento en el precio. Entonces, de esa forma se podría incrementar la recaudación vía impuestos a través de ciertos bienes. Y con la pregunta que hacía, pues, la relación decía usted, de lo que se recauda con lo que se gasta. Pues, bueno, en realidad estamos gastando más de lo que recaudamos, porque si usted mira el presupuesto y ve al final el balance, es más lo que se está gastando que lo que se está recaudando. Por eso es que venimos acumulando una deuda y que sigue creciendo, que según el Banco Central es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces ese es otro problema, porque no solo no estamos recaudando lo suficiente para lo que el país necesita, sino que estamos gastando más de lo que tenemos. Porque el año pasado, no sé si recuerda que se emitió un bono soberano, que fueron 500 millones de dólares. Y esos bonos, sí, el ingreso sirve para lo que el país necesita en este momento, pero en el futuro vamos a tener que pagar más de lo que recibimos por los intereses. Y no se puede depender solo de esto, porque hay muchos países que empezaron en esto y llegaron a una situación que en economía le llaman juego de Ponzi, que ya después el gobierno no puede pagar sus deudas y se declara en default, como le pasó a Grecia. Entonces es un problema grave y la salida no solo es emitir más deuda, porque al final alguien más lo va a tener que pagar. Así es. Sí, y esa situación parece que es el camino por el que vamos, ¿no? Correcto. ¿Lo mira así?
Sí, tanto como el de Grecia no creo, ¿verdad? Porque sí. Bueno, para empezar no teníamos una economía como la de Grecia. No tenemos una economía como la de Grecia, para comenzar, pero sí lo que habla el asistente de investigación Tito, lo que él menciona es comprometer más a futuro el consumo, ¿verdad? Y el consumo y el acceso de los hogares a invertir y a poder ahorrar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el gobierno puede cumplir sus compromisos presentes, ¿no? Pero está comprometiendo, ¿no?, lo que es el presupuesto futuro de los próximos gobiernos y el acceso a servicios de aquella gente más vulnerable, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que una mejor medida es, si bien es cierto, el gobierno tiene actualmente las empresas nacionales, ¿no?, que dista su precio mucho de lo que puede ofrecer un privado. Yo pensaría más que la administración en sí de las empresas del gobierno debería manejarlas un privado, y la generación del recurso sí la debe manejar el gobierno, la generación y distribución. Hay 3 etapas en una empresa del gobierno, lo que es la administración, la generación y la distribución. Entonces, si pudiésemos seccionar las empresas del gobierno en 3 etapas, yo le daría como gobierno la administración de la empresa a un privado. Y la generación y la distribución la manejaría yo como gobierno, porque tengo políticas sociales implícitas para mejorar aquellos sectores que no tienen acceso, ¿verdad? Y que tienen bajos ingresos. Así es. Al retornar vamos a hablar, toca un punto bien importante, y es el hecho que el Banco Central dice de que es un 40% del Producto Interno Bruto comparado a la deuda que está actualmente. Sin embargo, el FOSDE ya esta cifra la lleva casi al 70%, a niveles casi inimaginables de endeudamiento comparados con el Producto Interno Bruto. Pero eso lo vamos a analizar al retornar después de esta pausa. Continúe con nosotros. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre lo que es la presión tributaria óptima para Honduras y obviamente todo lo relacionado al tema económico con nuestros invitados. Como les señalaba antes de irnos a la pausa, el nivel de endeudamiento en nuestro país, según el Banco Central, es del 40% en comparación al Producto Interno Bruto. Sin embargo, el FOSDE, el Foro Hondureño o el Foro Social de Desarrollo de Deuda Externa de Honduras, señala que este llega casi al 70%, anda una relación al 63-67% de la deuda en comparación al Producto Interno Bruto. Doctor, no sé si usted nos quiere dar su punto de vista al respecto. Sí.
Pero antes quiero señalar otra cosa muy interesante que dijo mi compañera María Auxiliadora. La informalidad no es lo mismo que subempleo. Una persona puede estar en el sector informal, pero no está subempleado. Puede estar en el sector informal y tener altos ingresos. Entonces, aunque esté en el sector informal, tiene altos ingresos y no está subempleado desde ese punto de vista. Porque el subempleado generalmente tiene baja productividad, bajos ingresos, bajo del nivel del salario mínimo, o tiene jornadas parciales de trabajo, que no trabaja ni los 250 o 275 días al año, sino que trabaja generalmente 100 días al año, 150 días al año. Eso es muy común en nuestros medios, sobre todo en el sector agrícola, que trabajan en tiempos de la zafra o en tiempos de corte y cosecha. Por otro lado, hay un sector muy reducido que tiene acceso a la propiedad, que tiene acceso al ingreso. Es una estructura que vivimos que concentra ingresos. Al concentrarse los ingresos, también eso genera problemas serios, porque al concentrarse los ingresos significa que un reducido grupo es el que tiene relaciones de mercado, tiene capacidad de compra. Y este que tiene capacidad de compra presiona por comprar artículos que no son esenciales. El que tiene capacidad de compra suficiente, generalmente un grupo muy reducido, presiona por productos importados, presiona por cosméticos caros, presiona por perfúmenes caros, presiona por ropa cara, vehículos carísimos, zapatos carísimos, cosas que en el país no se pueden producir. Entonces hay que importarlos. Entonces se distorsiona la estructura comercial que se implanta, esos productos hay que importarlos y eso implica utilizar las escasas divisas de nuestras exportaciones para cubrir las importaciones que se realizan, y por eso siempre la balanza de pagos está en desbalance, generalmente por la balanza comercial de bienes, que genera este tipo de distorsiones. Y como la demanda efectiva se expresa monetariamente, entonces el que tiene capacidad de compra es el que tiene la capacidad de demanda. Y esto trae otro tipo de problemas. Cuando el país no produce lo suficiente, como está sucediendo actualmente, que en los últimos años la economía ha venido creciendo a un promedio de 3%. Había estado, antes del 2009, había estado hasta por arriba del 6%. Últimamente ha estado en los últimos años en un promedio de 3%. Y la población de Honduras, el crecimiento de la tasa es alta. Una tasa de crecimiento de 2.1, 2.4 o 2.7, como ha estado aquí creciendo la población, es alta. En algunos casos ha sido similar al crecimiento de la economía. Entonces se cae en un estado estacionario, porque la población crece similar a la economía, se cae en el estado estacionario. Lo ideal es que la economía crezca más que la población para llegar al estado progresivo. Lo lamentable es cuando se llega al estado regresivo, que la población crece más que la propia economía. Entonces, todo esto, ahora comparemos el grado de desaceleración de la economía comparado con la aceleración del endeudamiento. El endeudamiento es uno de los problemas económicos que nos están agobiando, que no solo se refiere al saldo de la deuda total, sino que el problema del servicio de la deuda, que anda en alrededor de 30.000
millones de lempiras del servicio de la deuda, que casi viene siendo equivalente al presupuesto de una importante Secretaría de Estado. Y eso pues hay que pagarlo, y hay que pagarlo el capital y los intereses. Es un problema agobiante. Datos oficiales, al finalizar el año 2013, informaban que la deuda total andaba en cerca de 8.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones eran de deuda interna y 5.000 millones eran de deuda externa. Entonces, ahora ya se habla de alrededor de 13.000 millones. Ahora se hablan investigadores independientes, no oficiales, que se está llegando a 13.000 millones de dólares. Es extremadamente alto. Es un país que puede suceder un fenómeno, que el país se considere insolvente, que el país se le considere como que no puede pagar. Por esta razón de considerarlo insolvente o de que no puede pagar, se puede alejar el país de los mercados financieros internacionales. Y no solo eso, también puede ahuyentar a los inversionistas. ¿Y en esto qué tiene que ver? Hay un montón de factores. La inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica muchas veces, la forma de cómo se manejan los recursos del Estado y toda esa serie de factores hacen que también ahuyenten la inversión. El ingreso solo tiene dos salidas: o se consume o se ahorra. O se consume una parte y se ahorra una parte. Pero ¿qué sucede? El pobre consume casi todo. Algo paradójico que yo generalmente le digo a los muchachos que están empezando a estudiar economía es, y les hago la pregunta: ¿quién consume más alimentos? ¿El pobre o los ricos? Inmediatamente ellos me contestan: los ricos, porque tienen más plata de comer. Sí, en economía nosotros medimos en términos porcentuales, en términos relativos. Si alguien tiene un ingreso de 100 lempiras, es posible que el 100% lo gaste en alimentos. Y alguien que tiene, por ejemplo, un ingreso ahorita, para decir 1.000 unidades monetarias, pongámosle cualquier dólar, euro o lempira, tiene 1.000 unidades monetarias y gasta lo mismo que este, por ejemplo, 100 lempiras, este rico solo gastó el 10% de sus ingresos, en cambio el otro gastó el 100%. Y así, entonces, el pobre siempre tiene una propensión media a consumir mayor que el rico, pero el rico tiene una propensión media a ahorrar un poquito más. Y de adquirir más. Y si no se ahorra, si no hay ahorro, no hay inversión. No. Si no hay ahorro, no hay inversión. Sí. Él tocó un punto importante, ¿verdad? Del 10% en el caso en el caso que él tomó como ejemplo. Hay mucho de esto en un 20%, porque cuando comparamos, por ejemplo, el índice de Gini, que mira la desigualdad de la distribución del ingreso, vemos que un 20% del ingreso está concentrado en el 80% de la población. Claro. Y el 20% de la población concentra el 80% del ingreso del país. Los países desarrollados notan que la tendencia de este índice de Gini tiende a cero cuando el país está muy desarrollado, ¿verdad? Quiere decir que no hay mucha desigualdad entre estratos. Pienso que una de las políticas, más allá hablando de la deuda, de cómo se debe pagar, el gobierno tiene que hacer en su plan de nación, en su planificación estratégica de estos 4 o los próximos 8 años, depende de la duración que tenga el gobierno, es ver qué políticas de desarrollo va a implementar según los sectores productivos en los que es intenso el país. Si bien es cierto, el 60% de la tierra no está actualmente produciendo en el país. Es decir, ¿verdad?, que está ahí, pero no se produce. Entonces yo pienso que para tomar, por ejemplo, medidas de políticas de desarrollo agrícola, nuevamente vuelvo a recalcar, el gobierno no puede tomar decisiones de política con información desactualizada. El último censo, el censo agrícola nacional, fue levantado en 1993.
Entonces, con el censo agrícola usted sabe las condiciones en las que están las personas que producen. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros ahora vamos a importar frijoles cuando hemos sido los principales productores de granos en Centroamérica? No ha habido una política efectiva de planificación estratégica en el sector agrícola. Mientras no se invierta en un censo agrícola, no se pueden tomar medidas estratégicas de desarrollo para ese sector. Sabemos por la encuesta de hogares, que es la única que nos reporta información actualizada de empleo, condiciones de pobreza de los hogares, que la mayoría de las personas cuentan con un capital capital humano, es decir, educación, entre primaria y los primeros años de secundaria. Es decir, que nosotros prácticamente estamos concentrados en el sector primario y podríamos calificar para la industria en el sector secundario. Es decir, que entonces mis estudios como gobierno debería estudiar las condiciones como está el sector primario, y el sector primario es la agricultura, pesca, ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, una recomendación de política, si bien es cierto, hay que honrar las deudas, ¿verdad?, que se contraen tanto a nivel interno como externo, también se debe estudiar qué posibilidades tengo yo para potenciar mis recursos y aprovechar ese bono demográfico que ya aplicó a partir de 2014 hasta 2040, cómo voy a aprovechar toda esa gran población joven en condición de trabajar para ponerla a producir. Porque el gobierno ya, este gobierno actual ya entendió que realmente el gobierno no es el motor principal de la economía, es la empresa privada, ¿cierto? Entonces creo que no es el principal empleador, el principal empleador debe ser la empresa privada y es el que produce los bienes que nosotros consumimos. Así es. ¿Tienes algo que aportar? Estamos ya casi cerrando el programa. Sí, algo que creo que Dios mencionaba al principio, porque hay mucha gente que sale del programa y tal vez no sabe mucho de economía. Así es. Con lo de presión tributaria óptima, lo que nosotros encontramos es cuánto debe ser la recaudación que debe tener el gobierno, o sea, lo ideal. Y bueno... ¿Se asemeja a lo que se está...? Sí. ¿Anda cerca esos valores? Perdón, al actual. No está cerca. Okay. ¿En qué proporción anda más o menos? Como un 17%. 14 y 17%. La ideal, la potencial debería ser el 21%, ¿verdad? Pero mientras no se tenga un registro actualizado de las personas que tributan, un registro único de tributación, no vamos a poder alcanzar el potencial. Ya, y en términos económicos, ¿de cuánto estaríamos hablando? Ese 14, 16%. Ya en términos de dinero, exactamente. ¿No se tiene? Una proporción. No, sí se tiene, pero se tendría que hacer en base a la proporción del Producto Interno Bruto, ¿no? Que está tanto en dólares constantes como en dólares corrientes. Esa es la proporción. Es la proporción de lo que usted recauda entre la producción total de la economía. ¿Verdad? Pero se ha visto que la proporción de lo que usted recauda es inferior a lo que usted gasta. A lo que se gasta. Entonces, obviamente, de su ingreso, usted tiene que tener un ingreso que soporte su gasto, no un gasto mayor a lo que usted le ingresa, ¿verdad? Su bolsa. Así es. Continúa, por favor. Sí, con lo que ellos mencionaban, pues aprovechar las potencialidades que se tiene. Y porque se habla mucho de la educación y de la investigación, por ejemplo, en el Congreso, pero solo el 0.01% del Producto Interno Bruto se destina a lo que es investigación y desarrollo. Entonces también habría que dedicar un poco más recursos a esto, porque solo a través de la tecnología y la innovación se puede lograr un mayor crecimiento. Otra cosa que también es importante es la elasticidad que tiene la recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto, porque según los estudios es inelástico, o sea, un aumento en el PIB va a hacer que aumente la recaudación tributaria, pero en una menor proporción. Entonces también ese es otro tema que se podría estudiar más adelante. Que no solamente vía impuestos, ¿no? Que se tiene que obtener ingresos, sino de otra forma, ¿verdad? En base a la producción, estimular el empleo, estimular el acceso de la gente, de esta gente que está débil de capacidades, ¿no? Y de libertades, para poder accesar a un empleo y poder producir.
¿verdad? Que eso es lo que debería estimular una economía, no más endeudamiento. Así es. Quiero agradecerles mucho el habernos acompañado, el traernos este estudio, el compartirlo con nosotros y el poder conocer y profundizar un poco más sobre este tema. Muchas gracias. Ok, un gusto para nosotros. Bien. Esperamos que para ustedes también haya sido de mucho conocimiento conocer la cruda y verdadera realidad por la que cruza la economía hondureña y cuáles son esos pasos que se están siguiendo, si van en el camino correcto o definitivamente vamos a algo incierto, algo en lo cual pues muchos no desearíamos. También hacemos extensiva la invitación para la próxima emisión de su programa A Fondo y les invitamos a que continúen con la programación de UTV. Con permiso.